Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Esto es Esoteric Tarot. Mi nombre es Carolina y hoy vamos a estar haciendo un poco una lectura para ver qué es lo que pasa, qué es lo que viene en esta relación entre CFK y Sergio Massa. Vamos a ver un poco cómo va a entrar esto en un clima de alta tensión. ¿Sí? Recién acabo de subir un material exclusivo sobre lo que va a ser la luna llena que tenemos ahora en estos próximos días, ¿sí? Y un poco cómo se marca un tiempo donde la luna va a estar confrontada un poco, ¿no es cierto? En una luna llena siempre la luna es una oposición al sol, y en este caso es un sol que va a estar en conjunción con Venus, que es ese lado, si se quiere, femenino del poder, y también esto conectado al parte del infortunio, que es el punto de desgracia, ¿no es cierto? Confluidos estos en casa 12, y como digo, en Argentina no tenemos muy en claro quién es el sol en este momento, ¿no? En astrología mundana, para todos los que ya me siguen, ya lo saben, pero si sos nuevo, un poco el sol en astrología mundana representa al máximo poder, ¿no? Al gobernante. Y en este caso en la Argentina no está muy claro si esta persona es AF o si es Sergio Massa. Siento que es una energía que va a estar igual confrontada como para ambos, ¿no? Y bueno, como tenemos a Venus en una posición, ¿no es cierto?, donde va a estar pisando muy fuerte, ¿sí? Es como que acá empieza a levantarse una voz, ¿no es cierto?, que va a estar un poco confrontándose con ese otro poder. Eh, entonces, les recomiendo a todos, los invito a que vayan a seguirme en el canal de Patreon, donde expliqué un poco más sobre este tema de la luna llena y cómo va a estar esto trabajando en un ciclo que se cierra, ¿sí? Y una energía que se va a ir como expandiendo en los próximos 6 meses, ¿sí? Una luna que es el pueblo que se enfrenta un poco a este sistema de poder, y un pueblo que en este caso la luna va a estar en casa 6, que tiene mucho que ver con los trabajadores, el asalariado, la parte obrera, ¿no es cierto? También los sindicatos, ¿sí? Y muy ahí, muy relacionado también con la energía ariana, ¿no? Que es un poco esta cosa de las emociones impulsivas y por qué no agresivas, ¿sí? Así que bueno, todo un esquema que empieza en este cierre de ciclo. Así que bueno, vamos a estar hoy con el tarot, ¿sí? Voy a estar con el original de 1900 y también voy a estar con la bola de cristal. Tengo por supuesto acá algunos mazos gitanos. Para todos los que ya me conocen saben que yo amo los tarot gitanos, me especializo en esto y vamos a estar haciéndole preguntas y por supuesto luego voy a estar ampliando con gran tablero para ver un poco qué es lo que viene para Cristina. Me interesa también un poco ver qué es lo que viene puntualmente para la Argentina, ¿no? Y vamos a ver también qué pasa con la oposición y, bueno, otros temas que voy a dejar para otros videos, pero ya voy como tomando nota de todas las cosas que hay que empezar a mirar. Así que te doy la bienvenida a este canal, si sos nuevo, y para vos que me seguís hace un montón, te agradezco tu apoyo de siempre, te agradezco que estés del otro lado, ¿sí? Y bueno, les dejo la página web por acá arriba para que puedas ir a mirar todo lo que son servicios, consultas personalizadas, privadas, cursos de tarot, bola de cristal, bueno, y demás, ¿sí? Que te van a ir apareciendo carteles por todos lados. Te invito a que formes parte, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un poquito qué energía viene, ¿sí? Con Sergio y Cristina, ¿sí? Voy a bajar la cámara para que puedas mirar las cartas. Vamos a ver. Vamos a ver un poco qué energía viene para Sergio y Cristina, ¿sí? Y esta situación, Sergio Massa y Cristina, qué es lo que viene para este vínculo, qué es lo que va a pasar entre ellos, qué energías va a haber entre ellos en este tiempo. Luego voy a estar ampliando en Patreon también cuáles son las intenciones de Sergio y cuáles son las intenciones de Cristina en este momento. Vamos a ver entonces Sergio y Cristina. Sergio y Cristina. ¿Qué es lo que viene para ellos dos? Este vínculo, esta conexión. Bueno, ya vemos acá en el corte, fíjense, tenemos un poco el 7 de copas y el 8 de espadas. Y eso nos está indicando ya que acá hubo mucho como una conexión, ¿no es cierto? Donde yo creo que hubo como una fantasía, ¿no? Una fantasía de que las cosas se podían llevar a cabo o de que se iban a entender, ¿no es cierto? Fíjense, porque acá hay alguien que está con el 7 de copas, que es una carta que
Es como un personaje que está mirando cosas que están en el cielo, en la nube, ¿no? Una energía muy neptuniana de fantasear con cosas que no son reales, ¿sí? Y el 8 de espadas, que nos está marcando a alguien que se siente ahora aprisionado, preso, ¿por qué no?, de las circunstancias y de las críticas, porque las espadas tienen mucho que ver con el aire, los pensamientos, las ideas y la comunicación. Alguien queda preso, atrapado en las críticas. Vamos a ver quién es. Sergio y Cristina. ¿Y qué es lo que viene para ellos? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Fíjense cómo esta sigue quedando abajo. Vamos a ver qué es lo que viene para ellos dos, este vínculo, esta relación, qué es lo que vamos a estar viendo en este tiempo. Argentina, Sergio y Cristina. Ah, miren, me quedó la tapa. Bien. Sergio y Cristina. De paso, para todos los que me preguntan cuál es el mazo, ¿sí? Tarot original del 1909. Vamos a ver, Sergio y Cristina. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, arrancamos fuerte, ¿eh? La luna, voy a correr a la bola para este lado, que ahora la vamos a estar usando también. Pero miren cómo arrancamos, ¿eh? La luna, los grandes proyectos y la muerte lenta. Con un 10 de bastos, alguien quiere tirar la toalla, ¿sí? Con el ermitaño, que nos marca ya, ¿no es cierto? Alguien que quiere pensar, reflexionar, alguien que ya, o sea, es como que acá hay una búsqueda de dirección, ¿no? Fíjense, las quiero poner todas en la misma línea, la voy a poner acá porque si no, bueno, la torre. Estamos con una energía, les digo ya, para abrir muy fuerte. El juicio invertido, bueno, un emperador invertido y un rey de espadas, ¿eh? Se saltean ahí, ¿no? Qué increíble, vamos a ver qué más. La suma invertida, el mago invertido. Bueno, chicos, una energía realmente, se los digo, que no me gusta nada. O sea, vamos a ver un poquito, vamos a arrancar con este análisis y luego sigo sacando más porque si no... Pero bueno, ya podemos arrancar mirando que tenemos la luna. La luna nos habla ya de mentiras, traiciones, engaños, cosas, ¿no es cierto?, que van a salir a la luz. O sea, acá se empiezan a traicionar. Entre Sergio y Cristina, ¿qué va a empezar a pasar con este vínculo y con esta relación? Que se empiezan a cuchillar, ¿no? Acá empieza un periodo donde se traicionan, ¿sí? Yo siento que acá también la luna nos está indicando, ¿sí?, un tiempo donde puede haber como pactos que ellos están haciendo por separado, ¿no? Sergio debe estar haciendo pactos por un lado ¿no? Hay conversaciones, esto ya lo había visto yo en una lectura que hice en Patreon también, donde yo veía que había conversaciones, ¿sí? Hombres que estaban teniendo conversaciones para ver qué iban a hacer con Cristina. Ojo con eso. Entonces, acá tenemos, como digo, la luna, las traiciones, ¿no es cierto? Empiezan ahí a tomar un rumbo, si se quiere, distinto, y me parece que este tiempo de apoyo o de leve calma, me parece que acá se termina. Por otro lado tenemos el 3 de oros, que nos está hablando, bueno, básicamente la economía, pero también yo siento que acá hay algo como de un plan o un proyecto, ¿no es cierto?, que tal vez ellos pactaron en un momento y fíjense que ahora entra en un proceso de muerte y transformación, que como vemos la muerte está invertida y eso nos está indicando de que es un proceso que va a ser una muerte lenta, ¿sí? No es como que... no lo siento como algo que va a ser como así de un día para el otro, pero que acá hay un proceso de transformación donde este pacto empieza a caerse, ¿no es cierto? Y van camino ya a un rumbo de autodestrucción, ¿sí? Por otro lado vemos que acá tenemos un 9 de bastos con el ermitaño. Y yo siento que estas dos cartas nos están indicando como que acá hay alguien que se va a sentir tan traicionado, ¿no?, que va a querer tirar la toalla, ¿no? Porque viene cargando el peso pesado, ¿sí? Y se siente como que se arrepiente, se agota y quiere tirar la toalla. Y el ermitaño nos está marcando en este lugar que es como que es una persona que ahora se siente como que, claro, como que pierde el rumbo, porque ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Si ahora te me volvés en contra, ¿y para dónde voy? ¿No es cierto? ¿Para dónde seguimos? Siento que además el ermitaño nos está hablando de
otra vez, conversaciones ocultas, ¿no? El ermitaño a veces tiene mucho que ver con cosas que pasan como hacia adentro, ¿no? Y esto fundamentalmente también es como que de vuelta hay que revisar el rumbo y la dirección, y siento que acá cada uno, tanto Cristina como Sergio, van a estar queriendo tomar un punto de meditación o de reflexión sobre la unión que hicieron temporal. O sea, acá se están arrepintiendo. Por otro lado, reina de oros invertida, que es la economía. Entonces, al darse esta situación de que la economía finalmente no mejora, ¿no? Y en palabras de la señora, los funcionarios que no funcionan y demás, entonces ella se le viene con todo. Fíjense cómo tenemos acá el caballo de espadas con la torre. Y eso nos está marcando que empieza un periodo donde va a empezar a haber críticas, ¿sí? Como les dije hace un rato, críticas, ¿no es cierto? Pueden ser mensajes, discursos, conversaciones, como que van a empezar ahí una cosa donde se confrontan, y siento que ella va a estar tomando ese rol como de salir al campo de batalla a criticarlo y hacer como evaluaciones, pero también siento que él se la va a devolver, porque el caballo de espadas es como... No es que siento con esto que ella sola toma la espada, sino como que van a tomar la espada ambos, ¿no? Y dámela vos, dámela a mí, y como que van a estar así peleándose. La torre nos marca un proceso de destrucción, pero en este caso podemos ver que la torre está invertida. Y eso significa, ¿sí?, que no es como la destrucción masiva en un sentido de que la cosa pega una explosión, sino que empieza un proceso de batalla donde se empiezan a decir verdades y cosas ahí medio peligrosas, ¿no? Por otro lado tenemos acá el juicio invertido. El juicio invertido de vuelta, el juicio invertido es un juicio de valor, ¿no? Es un juicio de valor, y esto yo siento que acá es un poco como ella va a estar haciendo un juicio de valor sobre tanto a F como Sergio. O sea, el rey de espadas para mí acá es Sergio, porque lo veo mejor parado, ¿no? A Alf ya lo vemos que ya no es un... O sea, Alf es un emperador invertido hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo en las lecturas siempre sale como un emperador invertido, con lo cual es alguien que pierde poder, ¿no? Pero también nos está hablando de que Sergio se puede caer de este poder que le dieron, como de la imagen si se quiere, ¿no? Como se cae un poco de ese poder, supuestamente de ese poder, ¿sí? Para entrar más en una cosa de rey de espadas que, si bien sigue teniendo la espada en la mano, ¿sí?, como alguien que dirige o puede tomar decisiones importantes, pero reducido a un rey. O sea, ya no es el emperador, ahora pasa a ser un rey. Y me parece que eso va a ser algo que ella va a estar marcando, como diciendo... bajate un poquito porque, ¿no es cierto? No te pusimos el anillo, pero ya nos estamos arrepintiendo. Algo parecido, ¿sí? Fíjense que el juicio, como está invertido, es un juicio de valor negativo, ¿sí? Entonces esto es lo que va a empezar a pasar, un juicio de valor negativo sobre todas las acciones que Sergio esté o quiera tomar. Especialmente, ¿por qué? Porque el rey de espadas es alguien que toma decisiones y que va a tomar medidas. Puede ser que en este tiempo Sergio también empiece a tomar ciertas medidas o empiece a comunicar ciertas medidas que siento que van a caer muy mal y que van a empezar a tener una connotación de rechazo muy, muy fuerte. No es que haya tomado alguna que nos haya beneficiado en algún sentido, porque claramente ya vieron cómo todos los dólares que él, según él, consiguió, ya se empezaron a perder de vuelta, y ya están prometiendo bonos, y todos esos bonos van a ser con esos dólares que se consiguieron, con lo cual en realidad acá no es que se está reponiendo, sino que es seguir en la misma rueda. Lo que vemos es que él va a estar anunciando medidas, y estas medidas van a caer muy mal y lo van a estar ya tirando de un cierto momento de imagen positiva y también de un reinado que, como digo, duró muy poco. Juicio invertido de valor sobre todas esas decisiones, ¿sí? Va a ser señalado especialmente por ella, porque estamos analizando la relación entre ambos, ¿sí? Por otro lado, fíjense que acá esto me encanta, porque tenemos emperatriz invertida con mago invertido. Entonces es como que acá nosotros decimos, ella es una manipuladora compulsiva, pero Sergio también. O sea, y entonces es como que acá, fíjense, ambos van a empezar a tejer artimañas el uno contra el otro, ¿sí? Para ver cómo se posicionan y quién se va a posicionar adelante de quién, ¿sí? Pero tanto la energía de ella como un femenino, ¿sí?, y con la suma como alguien que
tiene más edad y más experiencia, si se quiere, para bien o para mal, no importa, pero es más grande y toda esta historia. Y él con un mago, pero ambos invertidos, ¿no? El mago invertido es el gran manipulador, es el encantador de serpientes. Y la suma invertida es una persona manipuladora oculta que usa su poder de un lugar negativo. Entonces, acá fíjense ya como ellos dos se van a estar posicionando en una competencia, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el gran tema, ¿sí? Por el cual ellos van a estar peleando y discutiendo y en el cual se van a estar midiendo, ¿sí? 10 de bastos con el 6 de oros. Y eso nos está marcando acá que 6 de oros ya te está hablando de la economía del país. Fíjense, 6 de oros te habla de la economía del país, una economía que no alcanza, una economía que no crece, una economía que no mejora. 6 de oros además nos está hablando de bolsillos vacíos, ¿sí? Es como que acá no hay abundancia, no hay riquezas, no hay dinero. Y por más que nos están diciendo como que se recaudaron dólares, yo les digo que yo veo que acá los ingresos que llegaron se van a ir más rápido de lo que vinieron, porque están las arcas vacías con esta carta. Y con el 10 de bastos, nosotros lo que vemos es, fíjense, este personaje cómo tiene que llevar una carga tan pesada, ¿no es cierto? Como que esto, ya la economía se transforma en una carga pesada que yo siento que todo el mundo va a querer salir corriendo porque nadie va a querer como, ¿no es cierto? Luego tenemos acá el paje de copas, que yo siento que esta energía yo la vi también en la lectura que hice en Patreon sobre él. El paje de copas es como que él, porque los pajes siempre son personajes que necesitan madurar cosas, ¿no? Entonces acá es como que él se lanzó a tomar este puesto, ¿no? Sin haber tal vez sopesado ciertas cosas y especialmente sin haber sopesado, y fíjense que, no sé por qué, pero lo apoyé sobre la luna, ¿no? Como que atrás tenés a alguien que está todo el tiempo expectante como de traicionarte, ¿no? Entonces es como que él se lanza a esta aventura sintiendo que puede responder por esta situación, no lo ha sopesado demasiado y ahora es como que dice, ¿a dónde me metí? Y fíjense cómo tenemos el 6 de bastos invertido, que nos está hablando, ¿sí? De alguien que siente que se le corta el avance, se corta el movimiento, y todo lo que venían siendo aplausos, el aplausómetro, ¿no es cierto? Se le empieza a apagar y a consumir. Y tenemos el 7 de bastos. 7 de bastos, energía de pelea, de confrontación. Y yo siento que este 7 de bastos es Sergio puntualmente. Fíjense la imagen, ¿no? Fíjense la imagen como es un personaje que tiene su basto en la mano, ¿no? Y está como dispuesto ahí, está como que se está defendiendo de todos esos bastos que vienen desde abajo, ¿los ven? Entonces, si te podés fijar, esta energía te está diciendo que es alguien que va a tener que estar defendiéndose de todos los ataques que se le empiezan a venir encima, ¿ok? Yo veo que acá empieza un periodo de confrontación donde ellos van a estar peleándose de frente. Bueno, de vuelta. Tenemos acá el as de copas invertido con el 7 de oros invertido y eso nos está marcando un tiempo donde todo lo que empezó siendo una especie de pequeña luna de miel de fantasía se termina. Punto final. 7 de oros nos está marcando una relación que no prospera, no ve futuro, no ve beneficios y también nos está marcando que acá la economía no da frutos. Todo lo que este hombre ministro de la pobreza, como le digo yo, ha hecho durante este tiempo que ha ocupado el puesto, la realidad es que no le resolvió el problema a ninguno de los ciudadanos, con lo cual su función hasta este momento, para todos aquellos que van al supermercado, hacen compras, para los jubilados, para los trabajadores, ¿no es cierto? O sea, para el pueblo lo único que hubo fueron tarifazo, suba de de todo, básicamente, desde el transporte hasta, bueno, la comida, digamos, todo aumenta. Entonces, la realidad es que no hay ninguna cosa que él haya hecho hasta ahora que haya beneficiado a alguien, ¿sí? Y también esto, ¿saben qué me está diciendo? Que acá puede ser que se vayan a tomar nuevas medidas con el campo que van a ser muy negativas, como que de vuelta puede haber un problema con el campo o una confrontación o algún tipo de situación, porque el 7 de oro siempre nos está hablando de la tierra, los cultivos, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con trabajo de la tierra, mucho esta gente, ¿no? Entonces, como veo, as de copas invertido con el 7 de oros invertido, también nos está marcando de que acá puede haber algún tipo de nuevo conflicto con el campo, ¿ok? Vamos a ver qué más. Bueno, fíjense de vuelta.
paje de bastos invertido. Yo siento que acá empiezan a aparecer los arrepentimientos, básicamente. O sea, puede ser que ella se arrepiente de haberlo puesto, él se arrepiente de haber aceptado, ¿no es cierto? Pero es como que siento que acá hay algo como de nos tiramos de cabeza y nos metimos en un problema. 3 de copas invertido, nada para celebrar, ¿sí? Y el caballo, fíjense, un caballo de oros que se enfrenta a un caballo de bastos. Fíjense cómo se miran, ¿eh? Fíjense cómo salieron así. Entonces acá se van a estar peleando, se van a estar mirando de frente, ¿ok? Y dicen, ¿qué hacemos? ¿Quién es más fuerte, no? ¿Cómo es la historia? ¿Quién avanza contra quién y quién gana? La justicia que va a estar metida en el medio, ¿no? Entonces es como que, claro, esto es ella que está todavía, ella está como muy con su cabeza puesta en sus temas judiciales y yo siento que es como que las traiciones tienen la justicia en el medio. ¿Qué significa esto? Significa que ella está en un momento donde, como está en un momento de gran ansiedad, estrés, preocupación, yo la veo con la reina de espadas invertidas, una persona que está en un momento de un gran desequilibrio y una gran verborragia, ¿sí? Y el 3 de espadas, que es la traición, la mentira y acuchillarte por la espalda, ¿sí? Y siento que acá fíjense cómo ella está en un momento de tal desbalance que le ha generado la situación con la justicia, ¿sí? Que va a empezar o sea, yo siento que ella puede empezar a salir como con discursos subidos de tono, ¿no es cierto? Incluso como con una cosa poco, de coordinar pocas palabras, ¿no? Siendo que ella es una gran oradora, ¿no? Pero la siento como que el estado general en el que está en este momento puede jugarle una mala pasada, ¿no es cierto? En un sentido de ponerse verborrágica y empezar a decir cualquier cosa que nada que ver con nada, ¿sí? Bueno, vamos a mirar un poco acá. Voy a poner estas dos acá que los representan a ellos y vamos a mirar un poquito con la bola, ¿sí? Que es un poco... Claro, ella la veo como que ella está en un momento desesperada porque siento que ella ya está teniendo conversaciones con él muy fuertes. Yo la veo a ella como en un momento de crisis claro, este tipo era su última carta en un sentido amplio, ¿eh? Como que ella ya está viendo venir su fin, la veo armando bolsos la veo preparando bolsos, la veo yendo y viniendo, corriendo, atendiendo el teléfono, yendo y viniendo, atendiendo el teléfono, y la veo como muy desencajada. Yo veo que ella tuvo una gran discusión acá con su hijo por poner a Sergio. Y es como que ellos ahora están como en un momento de alta tensión, ¿eh? De alta tensión. Yo veo que ella está llamando gente para presionar. Ella está llamando gente para presionar, para ver cómo lo limpia a Sergio, ¿eh? Ella está teniendo conversaciones, la veo. Pero también ella está en un momento de gran paranoia donde siente que todo es su enemigo, ¿eh? O sea, la veo en un momento, les digo, crítico, ¿eh? Esta mujer está en un estado crítico, porque se ve acorralada, se siente acorralada por todos lados. Y la veo que ella es como que está especulando. O sea, yo la veo que ella está armando bolsos y está como especulando a dónde se va a ir a recluir. O sea, ok.
Yo siento que ella puede tener puede haber un golpe muy fuerte acá con ella en este tiempo. Ella puede llegar a estar internada o la veo como, sí, como en un estado bastante crítico. Bueno, vamos a ver acá a Sergio, ¿eh? Bueno, Sergio, yo lo que veo es que Sergio es como que se comió el payaso. Esto se los tengo que decir, lo veo, perdón que use ese término, pero es lo primero que se me vino a la mente con... O sea, lo veo como que él realmente todo lo que dice se lo está creyendo, ¿no? Como que se cree realmente el salvador de la Argentina. Él se lo cree y veo además que tiene todo un entorno en este momento que se lo infla esto, ¿no? Yo lo veo a Sergio, yo a él no lo veo como con miedo, no lo veo con miedo, o sea, él no le tiene miedo a ella, ¿sí? Y lo veo como que él no se va a dejar, o sea, yo lo veo a él como defendiéndose en el sentido de que no se va a dejar bastardear o, a ver, como que no se va a dejar poner en un lugar donde lo traten como un monigote o como por ahí en su momento lo hacían con Guzmán, ¿no? Que salían de todos lados a todo el mundo salía a decirle de todo. Yo no sé cómo ese hombre aguantó tanto tiempo, tantas humillaciones seguidas, ¿no? Como Alberto, pobre, ¿no? Alberto, la verdad que, ¿qué más le pueden decir ya? No sé, ¿no? Y él está ahí, perdiendo su dignidad cada día, ¿no? Y digo, yo lo veo como que él incluso está dispuesto a tomar partido en el sentido de que lo veo como amenazante, ¿sí? Lo veo como amenazante y lo veo muy confiado. Yo lo veo a él como teniendo conversaciones, como diciendo, ojo conmigo, ¿no? Algo así es como, ojo conmigo, ¿entendés? Como yo no lo veo a él asustado o como que le tiene miedo a ello, como que se va a dejar bastardear. Y yo lo veo como que él está dispuesto a dar una batalla en un sentido amenazante. Sergio tiene papeles, muchos papeles en la mano, ¿eh? Lo veo a Sergio como si tiene carpetas y tiene papeles y hay muchos nombres en esas, tiene como listas de nombres, ¿ok? Y él está hablando con gente y yo veo acá especialmente a alguien con quien él está hablando y le está mostrando como esas carpetas, ¿no? Y como que saca una hoja y hay una lista de nombres, ¿no? Yo lo veo también a Sergio es como que yo siento que él lo estoy viendo como una persona que ya sabe también que su suerte está echada, ¿no? Como, y que puede no importarle a último momento decir alguna verdad en vista de que los sucesos que vienen es como que él ya sabe que su tiempo también termina, ¿no? Entonces como en un punto él está dispuesto a tomar venganza y con esas carpetas va a estar jugando fuerte.
Tiene muchos papeles, Sergio, ¿eh? Quiero decírselos que él, acá lo estoy viendo como alguien que ha estado, o sea, la bola y las cartas lo están mostrando como alguien que ha juntado mucha información durante todos estos años, ¿eh? Te digo, ni un pelo de tonto el tipo. Acá la bola lo está mostrando a él con muchas carpetas. Así que atentos. Bien. Bueno, voy a llegar hasta acá entonces con esta lectura, un poco este análisis, que es lo que viene entre ellos dos. Cartas bastante complicadas. Vamos a sacar un arcano mayor para ver un poco una conclusión de esta relación entre Sergio y Cristina. Y por supuesto no te pierdas la ampliación que voy a estar haciendo en Patreon sobre las intenciones de cada uno, grandes revelaciones. Sergio tiene mucha información y la ha recopilado con mucha paciencia y estratégicamente. Ok. No solamente tiene información sobre ella, ¿eh? Macri. Cuidado con Mauricio, porque él también está en esa lista. Mucha gente está en esa lista. Ok. Sergio, fíjense. Sergio quiere ser el emperador. Y yo siento que acá es un momento, chicos. El colgado. Siento que él realmente es un punto donde siento que a él no le va a importar, como dije, si llega a ese instante de decir, ¿saben qué? Bueno, ya perdido por perdido, acá tienen todas estas verdades. Ojo con Sergio. La luna. La pool party se acabó entre estos dos personajes. El tiempo se está terminando. Bien, les dejo esta información. Espero que te haya servido. Desde ya te agradezco que compartas este video, me dejes una manito arriba, un comentario, para que me ayudes a que llegue a muchas más personas. Y, por supuesto, te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad. Y bueno, nos vemos en el transcurso de estos días que voy a estar haciendo vivo. Ya saben, los lunes tenemos el video de Argentina, los martes predicciones internacionales en vivo, miércoles de preguntas y respuestas y el domingo te espero con los horóscopos semanales. Así que mucha información y bueno, nos vemos en la próxima entrega.